Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la unidad 2 que habla acerca de conceptos básicos y aplicaciones de electricidad. Vamos a ver los temas que vamos a considerar en este PPT: seguridad personal, ley de Ohm, escalas y rangos en un multímetro analógico. La importancia de estos temas es que en todo momento nosotros tenemos que saber utilizar estos instrumentos y además yo no los puedo enviar a trabajar con material eléctrico antes de haber hablado de su seguridad personal. Va a ser muy importante que ustedes sepan acerca de su seguridad personal y también diferenciar un poquito lo que son las escalas y los rangos. Vamos a ver ahora los contenidos generales que vamos a ver en esta diapositiva. El choque eléctrico y la fibrilación ventricular va a ser uno de ellos. Luego veremos algunas recomendaciones básicas para la seguridad personal y en el laboratorio y la ley de Ohm. La diferencia también entre la escala y el rango y finalmente qué indica la posición del selector de rango. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito acerca del choque eléctrico y la fibrilación ventricular. ¿Qué es el choque eléctrico? Bueno, el choque eléctrico no es otra cosa que el paso de la corriente a través del cuerpo cuando entramos en contacto con un cable conductor. Ahora, hay diferentes tipos de rangos, como podemos ver en la tabla, que nos pueden provocar ese choque eléctrico. Pero el más peligroso de todos es el intervalo entre 100 y 200 miliamperios. Ahí se produce un fenómeno que se conoce como la fibrilación ventricular. ¿Qué cosa es la fibrilación ventricular? Bueno, la fibrilación ventricular viene a ser la distorsión brusca de nuestro músculo cardíaco. Y el paso de la corriente a través de ella hace que el corazón se pueda paralizar. Generalmente daña la aurícula y el ventrículo. Ustedes saben que la sangre al corazón se lleva a través de estas válvulas. Si estas válvulas se dañan, la sangre no llega al corazón y provoca lo que es el paro cardíaco. ¿Se podrá resucitar la persona? Hay grandes probabilidades de que no, ya que la aurícula y el ventrículo estarán destruidos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con corrientes entre 100 y 200 miliamperios. Para corrientes superiores a los 200 miliamperios, o sea, estamos hablando de corrientes de 300 o 400 miliamperios, ahí la corriente va directo al corazón y lo paraliza. ¿La persona puede ser salvada? Sí, la persona puede ser salvada a través de una reanimación, un choque eléctrico, ¿no? Bueno, pero el asunto es que para este tipo de corriente nosotros tenemos que tener en cuenta de que la actuación tiene que ser inmediata, tiene que ser rápida. De lo que sí no se va a salvar son de quemaduras graves. ¿Qué recomendaciones les damos para el laboratorio? No pueden traer alhajas. Por ejemplo, aquí tenemos alguien que está trabajando con anillos. No podemos traer metales al laboratorio. ¿Por qué? Porque los metales son buenos conductores de la corriente y hace que si nosotros entramos en contacto con un cable que está transmitiendo corriente, la corriente va a ser pasada a nuestro cuerpo y por lo tanto nos vamos a electrocutar. Por eso está prohibido traer metales al laboratorio. Tampoco podemos trabajar con las manos sudadas o el cuerpo sudado porque los líquidos también son buenos conductores de la corriente. Entonces está prohibido trabajar con metales o con las manos sudadas o húmedas. Mínimo de a 2, porque si tú te electrocutas, al menos tu compañero va a poder salvarte, hacer las cosas necesarias para poder salvarte. ¿Por qué mostramos aquí la ley de Ohm? Porque la ley de Ohm nos dice que la corriente, ¿no es cierto?, es igual a B sobre R. Y también aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si la corriente y la resistencia son dos magnitudes que se están multiplicando en una fórmula matemática, podemos decir que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si nuestra resistencia de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos una resistencia, disminuyera, la corriente va a pasar de manera más fácil. Entonces, cuando nuestro cuerpo está sudado o las manos están húmedas, nuestro organismo tiende a que nuestra resistencia disminuya. Y si nuestra resistencia disminuye, la corriente va a pasar más fácilmente. Por eso, la recomendación importante en cuanto a la ley de Ohm. Bien, ahora los voy a familiarizar con lo que son las escalas. Y miren por favor la imagen. Vamos a primero ver una primera escala
que es la escala para resistencias. Como pueden observar, va de 0 a 2 kiloohmios. Y es una escala única solamente para resistencia. Ahí vamos a medir lo que es resistencia. Está encima del espejito, ¿de acuerdo? Luego tenemos 3 escalas más. Si ustedes observan, acá tenemos una de aquí, luego tenemos otra aquí y otra aquí. Esas 3 escalas que van de 0 a 10, de 0 a 50 y de 0 a 250 son escalas para medir voltaje de continua y de alterna, pero utilizando el semiarco de aquí arriba. ¿De acuerdo? Si yo quisiera medir voltaje de alterna, podría utilizar las mismas escalas de 0 a 10, de 0 a 50 y de 0 a 250, pero con el semiarco rojo, el de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Hay que saber diferenciar entre voltaje y amperaje de continua y voltaje de alterna. Este instrumento no mide amperaje de continua. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que son los rangos. Bien, ahora vamos a explicar un poquito acerca de los rangos. Como les había dicho, los rangos se encuentran alrededor de un selector, que lo tenemos aquí. Bien, y vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Primero, tenemos los rangos para resistencias. Ahí están, por 1, por 10, por 100 y por 1000. Eso quiere decir que lo que tú puedas visualizar en tu pantalla, en tus escalas, vas a tener que multiplicarlos por esos valores. Luego, también tenemos los rangos para lo que es amperaje. Aquí están. Tenemos 50 microamperes, luego 2.5 miliamperes, hasta 25 miliamperes y hasta 0.25 amperes, o lo que significa 250 miliamperes. También tenemos otro sector más. Este de aquí es para voltaje de continua, como te lo indica ahí las letras. Y aquí tenemos un voltaje de 0.25 voltios, de 2.5 voltios, hasta 10 voltios, hasta 50 voltios, hasta 250 voltios y hasta 1000 voltios, pero siempre de continua. Luego tenemos aquí otro sector más donde nos va a servir para lo que es voltaje de alterna, como te lo indican estas siglas. Y ahí tenemos hasta 750 voltios, 250 voltios, 50 voltios y 10. En líneas generales, eso vienen a ser los rangos, pero hay una definición muy importante que quiero que se la aprendan ustedes. En realidad son dos definiciones muy importantes que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. La posición del selector de rango me indica el valor máximo que yo puedo medir. Por ejemplo, si mi selector de rango está en 50, eso significa que lo máximo que puedo medir es 50, ¿no? En este caso 50 voltios de continua, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más. Si yo estuviera, por ejemplo, en 50 voltios de alterna, quiere decir que lo máximo que puedo medir es hasta 50 voltios de alterna. Pero una definición más importante es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Me indica también el valor máximo de la escala que yo puedo medir. Para que lo entiendan, si mi selector de rango se encuentra en 25 miliamperes, quiere decir que lo máximo que puedo medir es 25 miliamperes. Pero, como hemos dicho que también me expresa el valor máximo de la escala que voy a medir, eso significa que el valor máximo de mis escalas ya no va a ser ni 250, ni 50, ni 10. Tiene que ser 25 miliamperes. Entonces, eso significa que voy a tener que transformar estos valores que tengo acá al valor que tengo en el rango. ¿Cómo transformo, por ejemplo, 250 en 25? Simplemente dividiéndolo entre
10. Y eso va a significar que lo que me indique la aguja, también voy a tener que dividirlo entre 10. Bien, como conclusión, muchachos, seguramente ustedes habrán podido observar que cuando se trabaja con material eléctrico hemos recomendado no trabajar solos, no traer metales, ¿no es cierto? Porque podríamos causar accidentes en nuestro laboratorio. Tampoco trabajar con las manos húmedas, ¿no es cierto? O el cuerpo sudado. Y no olviden que en un instrumento la escala se define con un intervalo de medición con un valor mínimo y un valor máximo, donde podemos tomar diferentes lecturas de las mediciones eléctricas. Y en el caso del rango, el rango me indica dos cosas importantes: el valor máximo que puedo medir y el valor máximo de la escala que voy a usar. Gracias por su atención, muchachos.